Señor. A ti gracia y favor, a ti honor, Señor, maravilloso Dios y alabanza. Porque tú eres la razón, Señor, de nuestra canción. Vamos a terminar este tiempo cantando el Rey. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar sus asientos, por favor? Permítanme, me coloco. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por estar ya en este lugar. Gloria a Jesús. Damos gracias al Rey por estar ya conectados en este lugar. Y damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Les damos la bienvenida también a las personas que empiezan a conectarse con nosotros a través de la transmisión de Facebook Live. Gracias por estar conectados desde diferentes lugares. Damos gracias a Dios por darnos el privilegio, porque es un privilegio de estar reunidos en esta mañana. Quiero compartirles un tema que le he puesto por título de un poco osado: lo que Cristo tiene en mente. Y cuando uno va a realizar una tarea, o cuando uno va o se dispone a realizar alguna actividad, uno siempre tiene esa actividad en mente, siempre la planifica en mente. ¿Qué era lo que
Cristo tenía en mente cuando estaba en la cruz? ¿Qué es lo que Cristo tenía en mente cuando dijo, yo edificaré mi iglesia? Entonces el tema en esta mañana es la misión que Cristo tiene en su mente. Quiero invitarles a abrir el Evangelio de Juan. Abran por favor sus Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo del número 5 y el versículo del número 30, para poder extraer de las expresiones de Jesús algunas verdades interesantes. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 30. Ok, dice la Escritura: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Aquí está hablando Jesús. La parte final del versículo dice: pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. ¿Qué es lo que Cristo tenía en mente entonces? ¿Qué Cristo tenía en mente? Hacer la voluntad. Realmente a cumplir la voluntad, cumplir la comisión, cumplir el encargo que alguien le había dado. Jesús dice: yo no vine a hacer mi voluntad, sino que yo vine a cumplir. Me gusta mucho esta palabra. Dice: yo vine a cumplir la voluntad del que me envió. Eso quiere decir que cuando Jesús descendió a la tierra, Él ya tenía una misión a cumplir y ya tenía un trabajo, una tarea a desarrollar, y que esa tarea a desarrollar no era de Él. La agenda que Jesús manejó no era agenda personal de Jesús, sino que Jesús manejó una agenda que ya alguien le había enviado. ¿Quién fue aquel que envió al Hijo? Sino el Padre. Entonces Jesús viene a la tierra a cumplir una agenda, a cumplir una misión, una tarea que ya el Padre le había encomendado. Entonces, interesante saber que el ministerio apostólico, espiritualmente hablando, nace en Jesús, porque Jesús viene como el subapóstol a cumplir una tarea específica que el Padre le había enviado, a cumplir una misión. Movamos la Biblia, por favor, a 2 de Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo del número 5, versículo número 20. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20, que dice lo siguiente. 2 de Corintios 5, 20. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Mire lo que empieza diciendo el apóstol Pablo en el inicio del versículo. Así que somos embajadores de Cristo. ¿Cuál es la misión de un embajador? La misión de un embajador es llevar la cultura, llevar la política, llevar la justicia, llevar la representación territorial de una nación a otra. Pero el embajador no se maneja por sí solo, sino que el embajador está sujeto a las normas, a las leyes y a las disposiciones de su propio gobierno. Entonces miramos ahora ya no en Jesús, sino que ya miramos ahora en Cristo, el resucitado, que la iglesia también tiene una misión. Sí, es muy interesante, y yo creo que es determinante que nosotros vayamos comprendiendo y asumiendo la responsabilidad de que nosotros tenemos como iglesia una misión específica que cumplir, que viene del Padre al Hijo y luego viene del Hijo a la iglesia, y que si no sabemos cuál es esa misión, podemos perdernos en el camino. Yo creo que muchas veces la iglesia, el cuerpo de Cristo, los hijos de Dios, a veces terminan discutiendo, a veces terminan dividiéndose o fragmentándose, porque no tenemos en claro qué o cuál es la misión. Si existe una herramienta por la cual podemos cumplir la misión, es a través de una palabra llamada comunión. ¿Qué es la comunión? La comunión no es el acto de ir a recibir un pan o una hostia.
La comunión no es el acto de reunirnos juntos en un auditorio como estos o hacer una mañana deportiva como iglesia en un parque o en una piscina. La comunión es poder sacar proyectos adelante con aquellos temas que nos une en común. Entonces, si como iglesia pensamos, ¿qué es lo que nos une en común? Porque hemos enseñado varias veces, la iglesia no es el edificio. La iglesia somos nosotros. ¿Qué le une a la iglesia en común? Cuando hablamos en común, podemos hablar de temas en común y la presencia en común. Claro, lo que dijo mi hermano es correcto. Nos une el Espíritu de Dios. Pero en el Espíritu de Dios que nos une, ¿qué temas tenemos en común? Uno de los temas que va a ser determinante que tengamos en común, a más de la salvación, a más de Cristo, a más de la cruz, un tema importante y vital que tengamos en común es la misión. Porque si dos personas no están de acuerdo, no pueden caminar juntos, dijo Salomón. Entonces, ¿cómo puede haber unidad en medio de una multitud de personas si no tenemos una misión en común? ¿Por qué fue poderosa la iglesia del primer siglo en el libro de los Hechos? Porque la iglesia del primer siglo tuvo algo en común. Tuvo un tema en común. ¿Y sabe cuál fue ese tema en común? Cumplir la misión que viene de generación del Padre al Hijo y luego viene del Hijo a la iglesia y viene la iglesia de generación a generación. La iglesia tiene una misión y si algo nos va a unir en común es conocer la misión. Y también trágico, si algo nos va a dividir es no estar de acuerdo en cuál es nuestra misión. Déjeme, le leo un concepto de misión. Misión dice que es el encargo o el poder. Escuche este concepto que me encantó. Misión es el encargo o el poder que un gobierno le da a una persona, especialmente a un diplomático, para ir a desempeñar un trabajo o una determinada función en un lugar. Dice que primeramente la misión es un encargo y es un poder. Claro, porque no puede venir un diplomático al Ecuador si él no trae las cartas que le empoderan delante de la nación como un embajador. No puede ir cualquiera y decir, mire, yo soy un embajador, aquí estoy y buenas tardes. No, tiene que tener las cartas que le otorguen el poder de parte de su gobierno. Entonces, cuando el Padre envía al Hijo con una misión, le envía con poder. Por eso es que nosotros leemos en el Evangelio que Jesús caminaba por las calles y los enfermos sanaban. Jesús caminaba por las calles y los demonios automáticamente se manifestaban y huían. ¿Por qué sucedía esto? Porque en el encargo, ¿no es cierto?, que el Padre le dio a Jesús, había un poder. Porque sin poder no se podía cumplir el encargo. Ahora, ¿recuerdan ustedes cuando Jesús les envía a los 12 y luego a los 70 a predicar en Jerusalén? Les dice, les doy el encargo, vayan a Jerusalén, a las ovejas perdidas de Jerusalén. Pero les dice, y hoy les doy autoridad para que en mi nombre expulsen demonios, pongan manos sobre los enfermos y estos sanen. O sea, ¿qué hace Jesús? Jesús no hace nada que el Padre no hizo con él. El Padre le da poder y autoridad y ahora Jesús le entrega poder y autoridad a sus discípulos para que vayan a cumplir una misión. Entonces la misión es un encargo y es un poder que el gobierno le da a una persona, escuche esto, para desempeñar un trabajo o una determinada función, para desempeñar un trabajo o una determinada función. Ahora se dan cuenta por qué si no tenemos clara la misión nos terminamos dividiendo y fragmentando. Porque uno quiere hacer otra cosa, otro quiere hacer otra cosa. Unos quieren usar el poder de una manera, otros quieren usar el poder de otra manera. Unos quieren manejar el recurso de una forma, otros quieren manejar el recurso de otra manera. Y como no se tiene claro cuál es la misión, pero si hay poder y hay recurso, muchas veces esa puede ser la causa de una fragmentación. Entonces, definitivamente, si algo nos va como iglesia a mantener en común unión, que es comunión, y en acuerdos y en avance,
es que tengamos claro cuál es la misión. Porque cuando no tenemos clara la misión, definitivamente, entonces vamos a estar dándonos vueltas en el desierto y no vamos a ser efectivos. La obra de la cruz, hermanos, la obra de la cruz y la resurrección de Cristo no solo tienen que ver con salvación y vida eterna. Tienen que ver, por supuesto, pero no solamente tienen que ver con salvación y con vida eterna, sino que tienen que ver también con la entrega del poder y de la misión. En la resurrección de Jesús ganamos perdón de pecados, por supuesto. En la resurrección de Jesús ganamos perdón y vida eterna, por supuesto. En Jesús, en la muerte y resurrección de Jesús, ganamos el derecho de ser hijos de Dios, por supuesto. Pero también, y quiero ser claro en esto, pero también recibimos una misión, porque todo el poder fue dado para cumplir una misión. Así que si la iglesia no está consciente de que tenemos autoridad y poder para cumplir una misión, definitivamente podemos estarnos fragmentando por esa ignorancia o desconocimiento de la misión, que es lo que nos tiene que mantener en común. Vayamos a Mateo. Vamos a analizar un pasaje que tal vez muchos de los que están aquí o de los que están siguiéndonos a través de las redes ya lo han escuchado por muchas maneras, pero les garantizo que lo vamos a ver de una forma diferente. Mateo 28, ya el que sabe Biblia dice, la gran comisión. Claro, estamos hablando de misión, pero vamos a verlo desde el versículo 16, Mateo 28, 16, porque quiero que usted encuentre el contexto. Mateo 28, 16. ¿Lo encontró? Dice el pasaje, Mateo 28, 16. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Lo primero que me deja ver el versículo 16, y por eso me fui al contexto, dice los 11 discípulos. ¿Qué pasó con el uno? Porque eran 12. ¿Qué pasó con los 12? Me faltó uno ahí. Tienen razón. Judas. Judas fue uno de los que se fragmentó. Judas fue uno de los que se separó. Y ustedes saben perfectamente cuál fue su fin. Pero Judas era el hombre de confianza de Jesús. Porque ¿a quién usted encarga sus finanzas? Usted no encarga su dinero al primero que pasa por la esquina. Usted no confía sus cuentas bancarias al primero que está pasando por el frente. Para usted confiar su dinero, para usted confiar sus cuentas bancarias, usted lo hace a quién? A una persona que realmente usted confíe. Y que además tenga la habilidad de manejarlos, porque si no tendría la habilidad, ¿para qué le va a dar? Judas tenía esa característica. Judas tenía la confianza de Jesús y Judas tenía la habilidad de manejar el dinero. El problema es que no tenían la misma visión. El problema es que no tenían la misma visión. ¿Se acuerdan cuando una mujer regó un frasco de perfume, el más caro, en Jesús? Automáticamente, ¿qué le vino a la mente de Judas? ¿Se acuerdan la historia? Automáticamente le saltó a la mente de Judas números, dinero. Dijo, eso fue un desperdicio, porque ese perfume vale el salario de un año. ¿Cuánto no habríamos podido hacer con el salario del año? ¿Cómo estaba mirando Judas? Judas estaba mirando los recursos de una forma, mientras que Jesús sabía que los recursos se estaban invirtiendo de otra manera. Esta mujer estaba adorando a Jesús con sus recursos, pero Judas lo estaba mirando ¿cómo? Desde una manera humana, y dijo, eso es un desperdicio. ¿Cuántos pobres pudimos haber ayudado con ese dinero?
la tesorería de Judas o la tesorería de Jesús en manos de Judas habrá sido corta o grande? Era grande. Era grande. Pero evidentemente Judas tenía una visión humana de manejar los recursos, mientras que Jesús había adquirido una visión eterna y espiritual de administrar los recursos. Así que, ¿cuál fue la causa que dividió y fragmentó a Judas de los 12, de la misión y del reino? La manera humana de pretender manejar recursos. Esto es un problema. Esto es un problema porque hoy en día, mucha iglesia y mucha gente tiene una mentalidad netamente humana para manejar recursos. Y no los culpo. ¿Por qué no los culpo? Porque si no conocen cuál es la misión, podrán creer entonces que los recursos pueden ser usados y gastados de muchas maneras. Ahora, interesante también dice el versículo 16. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. ¿Sabe lo que hace Jesús con los 11 que les quedaban? Les saca de Jerusalén, les lleva a la región de Galilea de los gentiles, y sacándolos fuera de su cultura y fuera de su nación y fuera de sus hábitos, les da una comisión. Y aquí viene una segunda enseñanza. Nosotros no podremos ser capaces de cumplir la comisión si no salimos de nuestros contextos culturales, de nuestros contextos personales, de nuestros afanes e intereses humanos. No vamos a poder salir. Jesús tuvo que arrancar a los 11 de lo que era su vida, de lo que era su cultura, de lo que era su contexto, para poder hacer un encargo. ¿Qué hizo el Padre con Jesús? Lo sacó de su trono y le puso en la tierra. ¿Y qué hizo Jesús con la iglesia? Lo mismo, le saca de un contexto para poderle dar una misión. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que a veces creemos que podemos cumplir la misión desde nuestros propios conceptos y desde nuestros propios contextos y desde nuestras propias culturas. Pero Jesús sacó a los 12 o a los 11, le sacó a los 11 fuera de su contexto y de su cultura para poderles delegar una misión más grande. En la mente de los judíos, la preocupación número uno de ellos era la restauración de Jerusalén. A un judío tradicional le interesaba la restauración del templo y la restauración de Jerusalén. Pero ya este Cristo resucitado ya no está pensando en Jerusalén y en el templo solamente. Ya este Cristo crucificado y resucitado está pensando en las naciones. Está pensando en el mundo entero. Ya no está pensando en un grupo, ya no está pensando en una selección, ya está pensando en la multitud de las naciones. Por eso la palabra dice: el deseo del Señor es que todos alcancen salvación. Le saca entonces ahora también de sus intereses culturales y personales y les lleva a una visión mucho más grande. ¿Sabe? La visión de Jesús no puede limitarse a nuestros deseos culturales, a nuestros deseos personales. La misión de Jesús no tiene límites porque fue dado, y más adelante lo voy a estar demostrando, en una medida completa y plena. Dice el versículo número 19: por lo tanto, vayan y hagan discípulos. Y el versículo 20 dice: y enséñenles. Hay una regla en interpretación, que cuando hay varios verbos en un texto, hay un verbo que tiene que tener dominio o predominar o gobernar a los demás. Y en este pasaje aparecen algunos verbos: vayan, hagan, enseñen. De estos tres verbos, vayan, hagan y enseñen, ¿cuál creen ustedes que es el que predomina o el que gobierna a los demás? Enseñar. Enseñar. ¿Qué dice, pastor? Enseñar. ¿Qué dicen los demás? Hacer. Hacer. ¿Saben cuál es el verbo que predomina aquí? Hacer. ¿Sabe por qué? Porque para ir hay que estar dispuesto a hacer.
Para enseñar hay que hacer la tarea de enseñar. El verbo predominante en este pasaje es hacer. Y hacer tiene que ver con adoptar una acción consciente y responsable de algo. Una de las cosas que yo creo que como iglesia muchas veces olvidamos es hacer la misión para la cual Cristo nos mandó. Y ya voy a la misión. Pero muchas veces estamos haciendo lo que no nos interesa hacer. Quiero que revise su Biblia, el versículo número 19, por favor. Y en el versículo 19, usted examine qué es lo que tenemos que hacer. Hacer discípulos de todas las naciones. Hacer discípulos. No dijo hacer imperios. No dijo hacer templos, no dijo hacer edificios, no dijo hacer empresas. Lo que nos mandó a hacer, ¿qué es? Discípulos. Entonces, amados hermanos, ¿cuál es la tarea principal de la iglesia? ¿Cuál es la misión principal de la iglesia? Hacer discípulos. Cuando la iglesia va, ¿a qué va? A hacer discípulos. Cuando la iglesia enseña, ¿a qué enseña? A ser discípulos. Los recursos que la iglesia posee, ¿para qué deben estar destinados? Para hacer discípulos. El conocimiento que la iglesia posee, ¿para qué tiene que poseer? Para hacer discípulos. Los dones, habilidades, talentos, capacidades que la iglesia tiene, ¿para qué debe tener? Para ser discípulos. Y yo hago una pregunta hoy, general a ustedes, pero a los que están con nosotros en el Facebook: ¿cuántos recursos, bienes, habilidades y dones estamos utilizando para hacer discípulos? Estábamos reunidos, les decía yo el día jueves, compartiendo un tiempo muy especial con el cuerpo de pastores de Quito, y se hizo un análisis estadístico, y por eso estoy meditando en esto, porque ese análisis estadístico nos debe llevar a entender que hay algunas cositas que tenemos que ajustar. Dentro de Quito, somos apenas el 1.8% de creyentes bíblicos. Quiero que piensen en esto. En una ciudad que tenemos casi 3 millones de habitantes, tenemos apenas el 1.8% de creyentes. ¿Sabe lo que eso significa? Que hemos llegado a un punto de inflexión donde hacemos discípulos o nos extinguimos. Piense por un poco esto. O hacemos discípulos o nos extinguimos. Porque si es el 1.8% de cristianos en la ciudad de Quito, eso significa que el 98.2% de Quito no son discípulos. ¿Sabe? Cuando yo llegué a esta estadística, yo me sentí ciertamente responsable de algunas cosas. ¿Cómo podemos esperar una sociedad mejor? ¿Cómo podemos esperar una sociedad más justa? ¿Cómo podemos esperar un comportamiento social más responsable? ¿Cómo esperamos que se vayan forjando profesionales con vocación de servicio? Cuando la verdad ha llegado apenas al 1.8. Quiere decir que el 98.2% de esta sociedad está viviendo dentro de sus propias normas, leyes, conceptos. Y cuando llegamos a esta verdad estadística, entonces podemos entender el por qué muchas cosas miramos que se dan en medio de nuestras sociedades. ¿Sabe qué le quiero decir con esto? Entonces la responsabilidad no es solo de las sociedades. La responsabilidad de que estemos como estemos es porque muchas veces los que tuvimos que hacer no estamos haciendo lo que tenemos que hacer.
Vamos a suponer, voy a hablarles, como dijo Pablo, en términos humanos para entender lo que les estoy tratando de decir. Vamos a suponer por un momento que el reino de los cielos es una franquicia. Vamos a hacer una comparación con una franquicia. Y que cada congregación, cada iglesia es una franquicia ubicada en un X punto o en un X lugar. Si el Señor mandara un ángel fiscalizador, ¿no es cierto? El Señor mandara un ángel fiscalizador a fiscalizar nuestra tarea como franquicia, ¿cuál sería el resultado? Imagínense ustedes una franquicia con 2000 años de existencia que alcance el 1.8% de la población. Esas frases o esos números para este ángel fiscalizador serían terribles, serían tremendos. Y yo creo que en esa fiscalización a lo mejor muchos terminarían presos. Muchos terminaríamos presos. ¿Por qué? Porque seríamos puestos en la cárcel por abuso de confianza o por malversación de fondos. Abuso de confianza, ¿por qué? Porque muchas veces hablamos en el nombre de Cristo y no hacemos lo que Cristo nos mandó a hacer, discípulos. Malversación de fondos, ¿por qué? Porque a veces todos los recursos de la iglesia los estamos gastando en construir templos, en adecuarles bonito, en pintar la pared, en ponerle un mejor sonido, en comprar mayor tecnología, en que la plata la manejamos nosotros. Pero ¿cuánto de eso estás gastando para cumplir misiones, para hacer misiones, para enviar predicadores y para hacer discípulos? Si tendríamos un ángel fiscalizador, yo creo que muchos terminaríamos presos por abuso de confianza o por malversación de fondos. Porque recuerde usted que la misión de la iglesia es hacer discípulos. Entonces, cuando nosotros vamos como iglesia, vamos a ser discípulos. Cuando nosotros enseñamos como iglesia, enseñamos a una persona a ser discípulo de Cristo. Y cuando trabajamos como iglesia, trabajamos con los discípulos de Cristo. Porque es imposible que podamos trabajar con Judas. Judas siempre va a estar mirando las cosas de manera humana. Judas siempre va a estar queriendo invertir el dinero en cosas humanas y no en la misión de hacer discípulos. Judas va a querer ver la plata representada en ganancias, en templos lujosos, porque a Judas no le interesan los discípulos, a Judas le interesa los recursos humanos manejados humanamente. ¿Está entendiendo la diferencia entonces entre lo que es la misión y lo que muchas veces hemos concebido nosotros como misión? Entonces, como iglesia, vamos, hacemos, enseñamos discípulos. Ahora, en el pasaje de la Gran Comisión, es interesante también entender que hay las tres totalidades. Quiero que usted entienda que en este pasaje de la Gran Comisión también se habla de tres totalidades. Dice, toda autoridad me ha sido dada, por ende vayan a todas las naciones y enséñenles todo lo que les he mandado. Hay tres totalidades: toda autoridad, todas las naciones y todo lo enseñado. Comprendamos esto. Cuando una autoridad delega poder a otra persona, esa autoridad tiene que rendir cuentas. O sea, no es posible que una nación le dé a una persona gobierno, representatividad, y esta persona use esa autoridad como bien quiere, como bien le parezca. No, esa persona tiene que rendir cuentas de la autoridad que le ha sido delegada. Yo le hago una pregunta: ¿qué estamos haciendo con la autoridad que el Padre nos ha entregado? ¿Qué estamos haciendo con la autoridad que el Padre nos ha entregado? ¿La estamos utilizando para ser discípulos? ¿O a veces la estamos utilizando solamente para engrandecer nuestros nombres, o para engrandecer nuestras finanzas, o para engrandecer nuestros egos? ¿Para qué estamos utilizando la autoridad que el Señor nos ha dado? Porque gloria a Dios por la autoridad que el Padre nos ha dado. Pero al final quien tiene que brillar ni es el apóstol, ni es el pastor, ni es el predicador, ni es el líder, sino que al final quien tiene que brillar es Cristo. Y si hay un reino que tiene que crecer,
es el reino de Dios. No el reino de una organización, no el reino de una denominación, no el reino de una persona. Entonces, gloria a Dios por la palabra, gloria a Dios por la autoridad que el Padre nos ha dado, gloria a Dios por la autoridad que el Padre nos ha delegado, porque Él dice toda autoridad, y es increíble esto, dice toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por eso es que Pablo en Efesios capítulo 2 dice que estamos sentados juntamente con el Señor Jesús en su trono. O sea, toda autoridad ya me ha sido dada. Entonces la primera pregunta, ¿estás usando esa autoridad? Y la segunda pregunta, ¿para qué la estás usando? No puede ser usada para mi beneficio y no puede ser utilizada para mis fines. La autoridad me ha sido dada para cumplir la misión de la iglesia, y esa misión es hacer discípulos. Lo segundo que dice es todas las naciones, la totalidad de las naciones. Otra de las cosas que tenemos que romper como iglesia es nuestra mentalidad parroquial y nuestra mentalidad local. Muchas veces tenemos una mentalidad muy parroquial, muy local. Nuestra casa, nuestra familia, a lo mucho nuestro barrio, a lo mucho nuestra ciudad. Pero en realidad la misión de la iglesia es todas las naciones. ¿Qué implica eso? Que nuestra misión abarca mucho más de lo que nosotros entendemos y somos capaces humanamente de hacer, sino que nuestra misión abarca el mundo entero. Por eso dice el profeta, ¿no? Pídeme y te daré por herencia las naciones. Ahora, ¿cuán responsables estamos siendo en nuestra área y cuánto deseo y pasión tenemos por las naciones? Porque este es un problema. ¿Cuándo voy a irme a las naciones si no tengo preocupación por mi área? Tiene que empezar por mi área y luego extenderse a las naciones. Lo tercero que aparece ahí dice todo lo que les he enseñado. No podemos enseñar parte. No podemos enseñar solo lo que es bonito. No podemos enseñar solo lo que es agradable. No podemos enseñar solamente la parte popular, la parte comercial o la parte beneficiosa, humanamente hablando, sino que lo que el Señor Jesús nos mandó a enseñar es que todo. Y yo con mi esposa cumplimos en este diciembre 19 años de pastorado. Y dentro de esos 19 años yo les puedo decir algo que no solamente nos ha pasado a nosotros, nos ha pasado a nosotros, le ha pasado a Pablo y le ha pasado a todo. Cuando tú le dices a la gente todas las cosas, toda la verdad, Pablo dijo, se han vuelto mis enemigos. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta solamente escuchar el amor de Dios, pero no le gusta escuchar la justicia de Dios. Porque a mucha gente le gusta escuchar solamente la bendición de Dios, pero a mucha gente no le gusta escuchar las responsabilidades y los deberes de Dios. Porque mucha gente quiere caminar solamente por lo que siente, pero no entiende que como creyentes caminamos por principios. Y cuando llevamos a la gente a aprender los principios, a aprender las responsabilidades, a cumplir a cabalidad en el mensaje del reino de Dios, mucha gente se enoja, mucha gente se resiente. ¿Y sabe cuál es la nueva ola entonces? Porque hoy hay una nueva ola. Para que la gente no se resienta, entonces le vamos a decir lo que la gente quiere escuchar. Entonces le vamos a hablar de que el Señor te ama y el Señor te va a multiplicar y este es el año de tu multiplicación y este es el año de tu bendición y este es el año de tu prosperidad y el Señor te perdona. Y todo esto es verdad, no estoy diciendo que no es verdad, esto es verdad. Pero también la Escritura nos dice que el pecado trae consecuencias. Pero la Biblia también nos dice que nosotros no debemos caminarnos por nuestras emociones, sino que debemos caminar por principios. Pero la Biblia también nos dice, perdona al que te ha ofendido. Pero la Biblia también enseña, sujétate a las autoridades. Pero la Biblia también enseña, obedece a tus pastores. ¿O la Biblia no enseña también eso? Pero como más fácil y más popular es enseñar solo ciertas partes de la enseñanza, nos olvidamos que la misión es enseñar todas las cosas.
Usted no puede formar discípulos reales enseñándoles solo ciertas cosas. Usted va a formar discípulos reales cuando usted les enseña todo lo que el Señor ha mandado hacer. Entonces, miren lo que Cristo tenía en mente cuando Él creó la iglesia y cuando Él delegó la misión a la iglesia. Lo que Cristo tenía en mente era que el poder que le había recibido del Padre y que ahora lo había multiplicado en cielo y tierra por la resurrección, entregarlo a la iglesia para que la iglesia vaya y haga discípulos, enseñándoles todas las cosas, dirigiéndose hacia todas las naciones y manifestando para el reino todo su poder. Eso es lo que Cristo tenía en mente cuando formó la iglesia. Esto es lo que Cristo tenía en mente cuando Cristo murió y resucitó y dijo: y en esta verdad de mi resurrección yo edificaré mi iglesia. Esto es lo que Cristo tenía en mente. Si nosotros no estamos, hermanos, caminando, haciendo lo que Cristo tenía en mente, entonces estamos corriendo el riesgo de tornarnos solamente una religión más y no una iglesia. Y las religiones no han resuelto nada en el mundo. Las religiones han terminado fragmentando al mundo. Las religiones han hecho grandes persecuciones en el mundo. Y mucha gente hoy todavía fragmenta el cuerpo de Cristo, todavía genera divisiones, todavía deshonra a ministros, porque no ha logrado entender que hay una sola misión que nos debe unir como iglesia, que es la de hacer discípulos, manifestando todo el poder, yéndonos a todas las naciones y enseñándoles todas las cosas. ¿Vamos comprendiendo mejor la gran comisión? Entonces, ¿podré yo ser iglesia sin cumplir la misión? No, porque lo que Cristo tenía en mente cuando formó la iglesia es cumplir la misión. ¿Podremos gastar los recursos de la iglesia en cualquier otra cosa que no sea hacer discípulos? No, porque todo recurso que la iglesia tenga tiene que estar enfocado ¿en qué? En hacer discípulos y en ir a las naciones. ¿Aló? Ahora, ¿estoy en contra de construir auditorios? ¿Estoy en contra de construir templos? No, para nada, porque son necesarios, porque son útiles. Pero el construir un auditorio no puede suplantar el hacer misiones. Y cuando yo estoy con el dinero que el Padre provee a la iglesia, preocupado más en construir edificios que en hacer misiones, yo estoy malgastando los fondos. Yo estoy malversando los fondos y estoy haciendo un abuso de confianza. Entonces muchas veces la gente cree que está agradando a Dios construyendo un elefante blanco de piedra, cuando en realidad el Señor nos entregó todo lo que nos ha entregado para hacer discípulos y hacer misiones. Y esto es tremendo. Entonces, amados hermanos, tenemos que ser conscientes que si somos hijos, tenemos una misión. Tenemos una misión, definitivamente. Debemos producir discípulos. Debemos producir discípulos. Si no lo estamos haciendo, estamos desperdiciando los recursos y no hemos entendido la misión. No lo hemos entendido. Ahora entiende entonces por qué muchos grupos, muchas congregaciones y muchas personas se separan, se dividen, piensan distinto o hablan distinto, porque no tienen clara cuál es la misión. ¿Qué es lo que nos va a unificar como cuerpo de Cristo? El que tengamos clara cuál es nuestra misión. Mientras estemos enseñando todo, haciendo discípulos, yendo a todas las naciones y haciendo lo que tenemos que hacer, entonces estamos claros y eso nos va a mantener unidos. Mire, por favor, mueva su Biblia a Efesios capítulo 2, versículo 10. Carta de Pablo a los Efesios, el capítulo del número 2, el versículo del número 10. ¿Lo encontró? Dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales
Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Este versículo va cerrando todo lo que hemos hablado en esta mañana. Primeramente dice, porque somos hechura de Dios, pero creados ¿en quién? En Cristo. Creados en Cristo Jesús. O sea, somos hechura de Dios. Gloria a Dios porque somos hechura de Dios. Pero somos hechura de Dios creados ¿en quién? En Cristo. En Cristo Jesús. ¿Sabe lo que eso significa? Recuerde que el pasaje que leímos en Mateo 28:16 es el Cristo ya resucitado. Y este Cristo ya resucitado le sacó a los discípulos, ¿de dónde? Le sacó a los discípulos de Jerusalén y les llevó a Galilea de los gentiles. ¿Por qué les recuerdo esto? Porque Jesús, mientras estaba antes de la cruz, ¿cuál era el enfoque de Jesús? Las ovejas perdidas de Jerusalén. Ese era el enfoque, las ovejas perdidas de Jerusalén. Pero cuando resucita, ya no son las ovejas perdidas de Jerusalén. Cuando resucita, ¿quién es el enfoque? Ya son las naciones. Entonces, como iglesia, nosotros fuimos creados ¿en quién? En Cristo Jesús. El fundamento de la iglesia, el punto de partida de la iglesia es Cristo Jesús. El Cristo resucitado. El Cristo glorificado. ¿Estamos ahí? Entonces, pensemos por un momento. Quiero que recordemos entonces lo que hasta aquí hemos analizado. 1. Si algo nos mantiene unidos como iglesia, es que tengamos en clara cuál es nuestra misión. 2. Hemos visto que la misión involucra poder y delegación de autoridad eterna para cumplir con la tarea. 3. Hemos visto que la tarea fundamental de la iglesia es hacer ¿qué? Discípulos. Hacer discípulos. 4. Hemos visto que esta tarea involucra un manejo de las totalidades. Toda autoridad, todas las naciones y todo lo mandado o todo lo enseñado. ¿Ok? 4, hemos entonces entendido que esta misión no es algo opcional, sino que es parte de la vida de la iglesia. Sigamos en Efesios 2:10, dice, porque somos hechura de Dios, ya enseñé esto, creados en Cristo Jesús, ya hablamos de esto, pero creados en Cristo Jesús ¿para qué? Para buenas obras. Para buenas obras. Para buenas obras. Ahora, normalmente la gente logró entender que las buenas obras a veces se limitó a ayudar al necesitado, ¿no? Hago una buena obra porque de pronto le di algo a quien necesitaba, pan al que tenía hambre, vestido al que tenía de pronto frío, necesidad. Pero pensemos en algo. Hay una persona que tiene una necesidad y usted le da una canasta de víveres. Está bien, eso está correcto, no hay nada de malo, gloria a Dios por eso. Pero quiero que le haga una pregunta, o quiero hacer una pregunta y que usted piense por un segundito. Esa canasta de víveres, ¿cuánto tiempo le resolverá el problema a esta familia? Una semana. Supongamos que usted le lleva una mega canasta. Un mes. Le resolvió el problema a la gente un mes. Y después de ese mes, ¿qué pasa con esa familia? Vuelve a tener hambre, vuelve a caer en la necesidad. Recordaba un pasaje de Jesús. Los discípulos de Juan el Bautista le preguntan a Jesús, le dicen, Jesús, ¿eres tú el que teníamos que esperar o hay que esperar a otros? Y Jesús no se defiende y Jesús les dice, vayan y digan a Juan lo que están viendo. Los ciegos ven, los mudos hablan, los enfermos son sanados. Pero lo último que les dice es tremendo. Dice, pero a los pobres se les ha dado el evangelio del reino. ¿Sabe lo que Jesús está diciendo aquí? Es que hay formas de resolver necesidades, llamémosle rápidas o inmediatas, pero es que hay otra forma distinta de resolver problemas o necesidades a largo plazo. Obvio que las de corto plazo, si una persona está ciega, necesita la vista. Obvio que a corto plazo, si una persona está atada, esclava, pues necesita libertad. Evidentemente, esos son nuestros beneficios a corto plazo. Pero yo quiero decirle que una persona que está en necesidad
en frustración, la única forma que le puede sacar de esa condición es dándole el evangelio, es decir, cumpliendo la misión. Entonces, cuando usted encuentra una persona que está en escasez, en enfermedad, y usted, a más de llevarle el pan, que va a ser una gran ayuda, usted le lleva la verdad del evangelio, entonces usted le está resolviendo el problema a corto plazo, pero también le está resolviendo el problema a largo plazo. Porque si usted solamente le lleva la comida, pero no le lleva el cumplimiento del todo poder, del toda enseñanza y de la misión que hemos hablado en esta mañana, usted no está haciendo nada. Resolvió el problema inmediato, pero como es tan inmediato, la persona pasará un corto tiempo y volverá a estar en la misma condición. Entonces, ¿qué está hablando a Pablo en Efesios? Dice, porque hemos sido hechos en Dios, creados en Cristo, en la resurrección, en el todo poder. ¿Para qué? Para que hagamos buenas obras. Pero las buenas obras no son, dígale al lado, las buenas obras no solo es resolver lo inmediato. Las buenas obras es resolver a largo plazo. Ahora, mire cómo la Biblia no se contradice. Mire la parte que sigue de Efesios 2:10. Las cuales Dios dispuso de antemano. O sea, ¿recuerdan quién le envió al Hijo? ¿Quién fue? El Padre. Leímos eso al inicio, ¿no? El Hijo dijo, yo no he venido a cumplir mis palabras ni mi justicia, sino las que el Padre me envió a hacer. Ahora dice Pablo, porque la Biblia no se contradice, las cuales Dios dispuso de antemano. O sea, antes de que Jesús pise la tierra, antes de que Jesús predique la palabra, antes de que Jesús vaya a la cruz y antes de que Jesús resucite, la iglesia ya estaba de antemano en la mente del Padre. El Padre ya tenía en mente la iglesia antes de que ni siquiera Jesús toque la tierra. Pero en la mente del Padre, la existencia de la iglesia estaba ¿para qué? El verso lo dice, para que las obras que Él había diseñado las ponga en práctica. O sea, la iglesia estaba diseñada ya en la mente del Padre antes de que Jesús tope la tierra, para que la obra que tenía el Padre en la mente, la iglesia la ponga en práctica. ¿Podremos entonces eludir nuestra responsabilidad de poner en práctica lo que el Padre nos envió a hacer? No hay forma. Por ende es que la Gran Comisión no es solamente una sugerencia para el que le guste, para el que crea o para el que quiera. La Gran Comisión es una tarea que el Padre de antemano, antes del mismo Hijo, ya lo había planificado. Pero aquí viene la buena noticia, para que usted y yo la pongamos en práctica. Le pregunto, ¿es una opción? No es una opción. Y ahí está el problema de nosotros como iglesia. Es que a veces estamos malgastando y malversando los recursos que Dios nos ha dado. Porque a veces la mayor parte de nuestro tiempo, la mayor parte de nuestro pensamiento, la mayor parte de nuestro dinero, la mayor parte de nuestras fuerzas, ¿qué tipo de obras están ocupando? Cualquier otra menos la que el Padre había diseñado de antemano para que la pongamos en práctica. Aquí está el problema. Por eso yo les decía, imagínense si el Señor decide mandarnos un fiscalizador. Decir, a ver, mijito, yo te di tantos años de vida, te he permitido administrar tantos recursos, te he dado todo mi poder. Quiero saber cómo estás utilizando el poder, quiero saber cómo estás utilizando la vida, quiero saber cómo estás utilizando el dinero, quiero saber cómo estás utilizando tus dones para cumplir la misión que tienes que cumplir. Y usted le dice, hey, Señor, lo que pasa es que, bueno, tú sabes, en mi trabajo. Y Dios dice, no, yo no te creé para tu trabajo. Yo te creé y aún te di el trabajo para que cumplas lo que de antemano mi Padre estableció en mí y en ti. ¿Y qué le podríamos decir? Hey, Señor, es que tú sabes,
las dificultades, tú sabes, del mundo, la sociedad, la gente no quiere escuchar. ¿Qué justificación podríamos dar? Entonces Él nos diría, ¿y qué estás haciendo con el tiempo? No, bueno, es que tú sabes, Señor. ¿Y qué estás haciendo con los recursos, con los dones, con las habilidades? No, es que yo creí que esa era la responsabilidad del pastor, es que yo creí que esa era la responsabilidad de los músicos. Pero si las obras de antemano mi Padre las preparó para todos. ¿Se imagina usted lo que pasaría si nos mandaran un fiscalizador? O sea, realmente, como les decía yo hace un instante, terminaríamos presos por abuso de confianza, por malversación de fondos. Terminaríamos glosados, hermano. Gloria a Dios que el Señor es misericordioso y que nos está hablando cada día de manera más clara y más contundente para que nosotros podamos realmente poner por obra lo que tenemos que hacer. Por eso es que Mateo nos fue muy claro, ¿no? Busquen el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. Mateo 6:33. ¿Qué hacemos nosotros? No, primero buscamos las demás cosas. Y si me sobra tiempo para el reino, pues bueno. No es así. No es así. Vamos a terminar con un verso, Romanos 8:28. Mueva por favor su Biblia, Romanos capítulo 8, verso 28. ¿Ok? ¿Llegó? Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas, para el bien de los que le aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y aquí es interesante algo. Dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien. Todas las cosas Dios dispone para el bien. Las buenas, las malas, las fáciles, las difíciles, las agradables, las desagradables, todas Dios dispone para el bien. Pero póngale atención a esto porque aquí es la parte complicada. ¿Para el bien de todos? De los que le conocen. No es para el bien de todos. Es para el bien de todos los que le aman. Porque a veces tenemos que leer detenidamente el texto. Porque hay gente que se mete en líos, hay gente que peca, hay gente que rompe principios. Y obviamente al pecar, al romper principios, las consecuencias de esos principios empieza a caerle y a golpearle en la vida. Y la gente dice, bueno, pues que al final, si Dios ha permitido así. No. Dios no permite para todos el bien de las cosas. No, Dios está enfocado, y esto es glorioso, pero también tiene que abrirnos una gran responsabilidad. Dios está enfocado, como cuando usted tiene una cámara, ¿no? Yo creo que todos hemos utilizado una cámara fotográfica, sea en el celular, o sea, de cualquier manera. La cámara tiene un enfoque, es decir, usted pone para tomar la foto en el celular, y el celular va a captar solamente lo que tiene la capacidad de enfocar. No va a poder usted tomar toda la ciudad, solamente va a poder tomar aquella área en la que la cámara tiene enfoque. Yo quiero decirle que la bondad de Dios está enfocada, no en todos. ¿Está enfocada en quién? En quienes lo aman. La Biblia dice que está enfocada en quienes lo aman. Y no lo digo yo, léalo, dice ahí, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Pero aquí viene la parte más compleja. Entonces alguien dirá, pero yo sí le amo al Señor. Yo, la verdad, al Señor, yo sí le amo. Hay gente que dice, no, yo no voy El otro día hablaba con alguien y así medio me dolió el corazoncito porque es un familiar mío. Y me decía, sí, la verdad es que yo sí amo al Señor, ¿no? Pero a mí eso como de congregarme como que no va. O sea, eso no va conmigo, ¿no? Eso como que de congregarme conmigo no va. Y bueno, uno tiene que respetar la posición y orar por estas personas, ¿no? No va. Pero el problema es que por eso la gente tiene que vivir lo que tiene que vivir. Porque cree que Dios tiene una cámara ocular que está mirando por toda la humanidad. No.
perdónenme decirle y bajarle de esa nube, el Señor tiene misericordia y trabaja para el bien enfocado de aquellos que lo aman. O sea, Dios tiene una cámara que está enfocada en algo llamado sus hijos. Ahí está la cámara de Dios enfocada. Él no tiene un enfoque general, Él está enfocado en sus hijos. Y entonces, en ese grupo, Dios está enfocado para que todo le vaya para bien. O sea, es en este grupo en el que todo está enfocado para bien. Pero viene la pregunta entonces del millón. ¿Y cómo Dios sabe quiénes lo aman? Cuando cumplimos los mandamientos. ¿No es cierto? Y ahí dice, miren, es increíble cómo Dios sabe los que le aman. Dice, los que han sido llamados conforme o de acuerdo con su propósito. ¿Sabe lo que está diciendo? Y creo que lea bien. Dice, con su propósito. No dice, con nuestros propósitos. Hay una gran diferencia entre nuestros propósitos y su propósito. ¿Cómo Dios sabe que le amamos? Cuando estamos comprometidos con su propósito. ¿Cuándo sabe el Señor que no lo amamos lo suficiente? Cuando su propósito a nosotros nos tiene sin cuidado, porque estamos tan preocupados en nuestros propios propósitos. Entonces, ¿cómo el Señor sabe que lo amamos? Porque estamos enfocados en su propósito, en su misión, en lo que nos ha otorgado, en lo que nos ha entregado. Cuando el Señor sabe que estamos enfocados en su misión, sabe que lo amamos y todo obrará para bien. Entonces, existe eso de que no, yo sí amo a Dios, pero no me congrego, ¿no? Yo sí amo a Dios, pero los planes de Dios no van conmigo. Yo sí amo a Dios, pero la meta que el Padre diseñó desde la eternidad, eso yo lo dejo para otros. ¿Realmente ustedes creen que Dios entiende o acepta ese tipo de amor? Para Dios, quien lo ama es aquel que está comprometido con su propósito. Esto es parecido al ejemplo que siempre yo pongo en pareja. Siempre hay un ejemplo en pareja que es lo que va a medir el nivel de amor de una pareja. ¿Qué es lo que determina el nivel de amor de una pareja? El compromiso. El compromiso. Primero, el primer paso del compromiso es el matrimonio, pues. ¿Por qué cree que tenemos hoy una sociedad que no quiere matrimonio? Porque vivimos en una sociedad que no quiere compromisos. Quiere pasarla rico, quiere ir su fin de semana a Cancún, quiere tener un tiempo placentero, pero compromisos, no, compromisos yo no quiero, eso yo no quiero. Porque hoy tenemos sociedades en que no quieren tener hijos. Dicen, mejor compro un perro. ¿No? ¿Por qué tenemos sociedades que no quieren hijos? Porque usted y yo, que somos padres, sabemos que un hijo es un compromiso. Es un compromiso. Es un compromiso. No hay nada que hacer. Entonces, no existe amor verdadero. No hay forma de medir un amor verdadero, sino a través del nivel de compromiso que ese amor tiene. Escuche esto. No hay amor verdadero si no hay un verdadero compromiso. ¿Sí? Y entonces la pareja se casa, ahora asume un compromiso y le hago una pregunta. En el matrimonio, todo es color de rosa, todo es lindo y todo nos va bien y siempre estamos de acuerdo. No, definitivamente no, para nada. Ahora, en la relación padres-hijos, todo es bonito, estamos siempre de acuerdo y todo es chévere y todo es color de rosa. No y no. Usted sabe que no es cierto. Pero también tenemos un compromiso a los principios que el Padre nos ha dado. Y entonces sabemos que lo que Dios unió, el hombre no lo separa. Y estamos comprometidos como marido y mujer que sabemos amar a Dios, a pelear la buena batalla, a vencer las dificultades y a mantenernos juntos, porque este es un compromiso de amor a Dios. ¿Realmente qué puede mantener un matrimonio unido? No el amor a la persona, sino el amor a Dios.
Cuando un marido y una mujer aman a Dios, ese amor a Dios mantiene un compromiso de amor ante las demás personas. ¿Por qué? Porque yo podría estar molesto con la persona, pero no me puedo molestar con Dios. Yo puedo estar dolido con la persona, pero no puedo estar dolido con Dios. Y sé que hice un compromiso con esta persona, pero lo hice delante de Dios. Entonces el compromiso muestra el nivel de amor. ¿Cómo estamos comprometidos como padres, hijos, hijos, padres? Pues a través de los principios, porque no hay otra manera. Dice la Escritura, ¿no? Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Hónrenlos para que les vaya bien, para que tengan largos días sobre la tierra, para que todo lo que hagan prospere. Hay un principio ahí. Ahora, también nos dice algo a los papás. Dice, padres, no les provoquen a ira a los hijos. O sea, hay un compromiso que nos ayuda a mantener esa relación. Nosotros no les llevamos la ira, no les llevamos al enojo, pero a la vez ellos honran y obedecen la autoridad de los padres. Hay un compromiso. Entonces, ¿cómo sabemos los padres que nuestros hijos nos aman y cómo los hijos saben que nosotros les amamos? A través de mantener el compromiso por medio de estos principios. Entonces, pregunta, ¿el amor es algo que se dice o el amor es algo que se hace? El amor se hace, se demuestra. El amor tiene principios, el amor tiene responsabilidades, el amor tiene acciones sin reserva. Entonces dice en Romanos 8:28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. ¿Quién sabe, o Dios de quién sabe, o Dios de quién puede decir que en verdad lo ama? Dios puede decir que en verdad alguien lo ama cuando ese alguien está comprometido por amor con el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Sino traer el reino mediante la gran comisión. Entonces, cuando nosotros amamos a Dios verdaderamente, estamos comprometidos con hacer discípulos, utilizando dones, utilizando nuestro tiempo, utilizando nuestros recursos, utilizando nuestras habilidades. Todo lo que hemos hablado esta mañana, cuando todo esto está destinado a cumplir la misión de hacer discípulos, Dios sabe que en realidad lo amamos. Y es en ese momento donde todo obra para bien. ¿Podremos entonces dejar de cumplir la gran comisión? ¿Será opcional? No, amados. Esto no es opcional, esto no es cuando queramos, esto no es cuando nosotros deseemos. Esto es una misión que va a ser evaluado, recuerden, en el poder, en nuestra capacidad de hacer y en nuestra capacidad de ir. Amados, ¿qué nos debe unir como iglesia? ¿Qué es lo que Cristo tenía en mente? ¿Y qué es lo que Cristo tenía en mente? Cumplir el propósito del Padre. ¿Y cuál es el propósito del Padre? El hacer discípulos para cambiar la historia de las naciones. La cruz debe cambiar no solamente la eternidad, sino también el presente. Una persona conoce al Señor y en ese momento su eternidad cambia. Su vida espiritual cambia. Pero si cambia su vida espiritual y cambia su eternidad, también debe cambiar la vida presente. Y al cambiar la vida presente va a cambiar su entorno familiar, su entorno cultural, su barrio, sus amistades, y el reino de Dios empieza entonces a extenderse. ¿Sí? ¿Todo el mundo va a escuchar la misión? Sí, todo el mundo debe escuchar la misión. ¿Quiénes se van a convertir al Señor? Aquellos que Dios quisiera llamar. Ya quien viene, porque esto es interesante, ya quien viene no es al que nosotros queramos que venga. Yo le hago una pregunta: ¿quiénes de nosotros no quisiera que vengan todos al Señor? ¿Quiénes no quisiéramos que vengan nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros conocidos? O sea, definitivamente ese es un anhelo que todos quisiésemos, que todos nuestros familiares y amigos y parientes vengan. Pero hay una realidad. Esto se trata de a quién Dios llama. Esto se trata de a quién Dios llama. ¿Cuál es nuestra misión? Hablar. ¿Pero cuál es la misión de Dios y en su autoridad y soberanía? Llamar. ¿Sabe por qué usted y yo estamos aquí? En realidad estamos usted y yo aquí porque Dios nos llamó.
Claro, utilizó una persona. Alguien tuvo que habernos hablado de Dios. Alguien nos habló de Dios. Pero en realidad fue Dios quien nos llamó. Entonces, amados, no hay mejor privilegio que el dejarse usar por Dios para que Dios le llame a alguien. ¿Quién va a llamar? Dios. ¿Pero quién va a hablar? Yo. Yo le voy a hablar. Ahora, la pregunta es, cuando Dios utiliza a alguien para llamarle a salvación, ¿usted guarda en su corazón un afecto especial por esa persona? ¿Sí o no? Claro, usted sabe que, si Dios no habría utilizado a esa persona, porque uno dice, no, si Dios no le habría utilizado a esa persona, ¿dónde estaría? ¿Cuál sería mi vida? ¿Cómo estaría este preciso momento? ¿Cuál sería el destino de mi familia, de mis hijos? Entonces dice, wow, por esa vida que Dios usó para llamarme a salvación. La pregunta es, ¿y solamente yo me alegro en esa persona? ¿O quiero convertirme en esa persona que llame o que Dios utilice para llamar a otros? Esta es una red. Por eso se llama la Gran Comisión, porque no hay nada más importante para Dios que cumplir con esta misión. Así que dejémonos usar por Dios, seamos instrumentos de Dios, compartamos de Dios a otros, multipliquémonos, porque a medida que nos multiplicamos, definitivamente Dios va a ir cambiando nuestra sociedad. Mire, el futuro de este país no es un gobierno ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro. El futuro de este país es hijos de Dios con una cosmovisión de gobierno, de sabiduría, de justicia, de principios para cambiar la historia. Cada día vamos viendo mayores índices ya no sé ni qué decirle, de maldad, de perversión. En todos los ámbitos, no hay un ámbito en el que uno no vea anarquía, no hay un ámbito en que uno no vea rebeldía, no hay un ámbito. Y tenemos dos alternativas: o nos lamentamos y vemos las cosas pasar, y a lo mejor en esas cosas que vemos pasar, algún momento nos vamos a ver nosotros afectados por esas cosas. O dos, predicamos el reino de Dios, cumplimos la misión y hacemos que todo obre para bien. ¿Cuál va a ser nuestra decisión? Anhelo que nuestra decisión sea realmente cumplir la misión y que recursos, tiempos, dineros y todo esté orientado en cumplir la gran comisión. Amén. ¿Vamos a orar? Vamos a orar. ¿Qué le parece si nos ponemos en oración por un instante? Póngase de pie, cambie de posición. Aleluya. Y dele gloria al Señor, dele gracias al Rey. Maravilloso Jesús, en primer lugar, gracias por habernos llamado. Gracias por habernos llamado. Gracias por esa persona. Gracias por ese familiar, por ese amigo, por esa persona que tú utilizaste para llamarme. Gracias. Señor, bendecimos la vida de esas personas que tú utilizaste para llamarnos. Señor, y tal vez no tenemos con qué pagar ni cómo pagar todo lo que esa persona a través de tu obra ayudó y aportó en nosotros, pero las bendecimos y te decimos que el tiempo que esa persona invirtió en mí, Señor, tú le puedas pagar y recompensar al 100 por uno. Y así también te pedimos, Señor maravilloso, que nos ayudes también a invertir el tiempo en otras personas, que nos ayudes a hablar de esta misión, Señor, la cual no podemos eludir bajo ninguna circunstancia a otros. Úsanos, allí donde usted está, dígale: Señor, úsame para ser instrumento de tu voz. Cuando yo hable, en realidad que tu Espíritu hable. Cuando yo le esté enseñando, Señor, tu verdad, que en realidad tu Espíritu sea el que esté ministrando la verdad. Cuando yo estoy guiando, Señor, a las personas, en realidad que seas tú, Señor, quien los llama, quien los lleva al arrepentimiento, quien los lleva al compromiso, quien los lleva, Señor, a la misión. Porque esto se trata de ti y no de nosotros. Porque esto se trata de tu obra y no de un reino personal. Porque esto se trata de una cosmovisión de transformación global y mundial a todas las naciones, y no solamente, Señor, la preocupación de yo y lo que yo quiero. Maravilloso Señor, no son mis planes, no son mis planes, no es cuanto yo anhele, no son mis propósitos, Señor, es tu propósito. Ayúdanos a tener pasión,
Ayúdanos a tener amor comprometido por tu propósito, Señor, y que en esa misión de vida tú puedas, Señor, llamar a quienes son tuyos. Hay un montón de gente, Señor, que están por allí, que no los conocemos, que tal vez no sabemos quiénes son, pero que tú los conoces y sabes quiénes son. Padre, ayúdanos a que cuando nuestra boca se abra para llevarle tu verdad, cuando nuestra boca se abra para orar por ellos, cuando nuestras manos se muevan para ir y ayudar, no solamente podamos resolverle lo temporal a esa persona, podamos resolverle la enfermedad temporal, podamos resolverle la enfermedad temporal, podamos resolverle la necesidad temporal, pero también podamos resolverle su situación eterna, su situación presente, su situación futura. Así que maravilloso Dios, que tu Espíritu que nos ha dado poder, porque vive en nosotros y tenemos poder. Esta no es, Señor maravilloso, el privilegio de alguien o de unos cuantos. Hemos sido investidos de poder. Tenemos tu poder, Señor maravilloso. Que ese poder nos sea útil para llevar a otros a tu llamado. Que oremos por los enfermos, Señor. Levante su mano al cielo y dígale: Padre, yo quiero que mi mano sea usada para orar por los enfermos y que estos sanen. Levante su mano y dígale: Señor, yo quiero hablar con mi boca y aquel que está preso, cautivo, en emociones, en tristezas, sea liberado, maravilloso Rey. Padre, yo quiero que cuando mi boca se habla, tu Espíritu Santo traiga sanidad, traiga transformación, traiga libertad, traiga renovación, porque ese es el poder que el gobierno del cielo nos ha otorgado. Dígale al Señor en esta mañana: Padre, yo asumo mi cuota de poder celestial para cumplir tu misión. Yo renuncio, Padre, en este momento a llevarme cualquier gloria, a llevarme, Señor, cualquier vanagloria humana, a construir, Señor, un prestigio humano o a construir un reino humano. Yo asumo el poder que tú me has dado para tu gloria, para tu reino, para la extensión, Señor, de tu dominio en esta ciudad y en las naciones todas, Padre maravilloso. Que cuando nuestras manos pongan sobre los enfermos, estos sanen. Que cuando nuestra boca declare una palabra en fe, la gente sea liberada. Padre maravilloso, que cuando nosotros vayamos y hagamos nuestra obra de hacer, traiga resultados. Danos la habilidad, Señor, espiritual para resolverle a la gente los problemas temporales, pero danos la autoridad y el poder para resolverle también a la gente los problemas eternos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor maravilloso. Y que nuestros recursos económicos, nuestros recursos humanos, nuestros recursos personales estén enfocados y encaminados en cumplir la gran comisión. Que no seamos aquel Judas que, pudiendo estar entre los 12, se apartó. Que no seamos ese Judas que por pensamientos humanos, que por amor al dinero o por pensamientos netamente, Señor, humanos, no estuvo en el monte de Galilea. Dígale ahí al Señor en donde usted está: Padre, yo hoy me uno a los 11 en Galilea de los gentiles. Yo hoy me uno a los 11 en esta gran comisión. Y así como ellos, Padre, saliendo de su cultura y saliendo de sus propósitos y aún saliendo de sus necesidades, ahí en el monte de Galilea, aquel día recibieron la encomienda. Señor, hoy te decimos: estamos con los 11 en Galilea de los gentiles. Y con esos 11, Señor, hoy nos unimos a la misión. Padre, nos unimos al propósito. En el nombre maravilloso de Jesús, te damos gracias, Señor, y declaramos que en tu poder y en la fe de nuestro Salvador Jesucristo, Señor, somos más que vencedores, y que nuestros pies caminarán, nuestras manos harán, pero nuestros ojos verán la manifestación de tu poder y de tu gloria, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Oramos, Señor, si alguien trajo su ofrenda, si alguien trajo, Señor, su honra o su generosidad, honramos, maravilloso Dios, el sacrificio de cada uno de mis hermanos en presentar, Señor, una ofrenda para ti.
Padre maravilloso, que las finanzas sean bendecidas, Señor maravilloso, y multiplicadas desde el cumplimiento de la causa y desde el cumplimiento del propósito. Padre maravilloso, oramos para que todos aquellos que depositan, Señor, una ofrenda, Señor, en nuestros servicios, sea de forma presencial, sea de forma virtual, maravilloso Dios, las finanzas les sean multiplicadas, porque no hay nada más digno y porque no hay nada más glorioso, Señor, sino aquello que es financiar el reino de los cielos en la tierra. Que nuestros recursos sean el instrumento para financiar, Señor, el reino de los cielos en la tierra. Gracias por esta mañana y por esta parte de la tarde. Te bendecimos y te adoramos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si usted le da un fuerte aplauso al Rey Jesús? Aleluya.